Bueno, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá para desarrollar la clase número 4 de liderazgo, ¿no? Hola Luz, buen día, buenas tardes. Hola, Caro, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo llegan hoy? Bueno, vamos a ver si se suma alguien, si no arrancamos nada más. Clase de hoy es un tema fundamental, un tema importante, un tema que tiene que ver con esto que a los líderes nos pasa seguido, ¿no? Nos pasa permanentemente, que es, bueno, tener conversaciones difíciles. ¿Y qué pasa con esto de las conversaciones difíciles? Eh, cómo vamos llevando a cabo estas conversaciones difíciles, ¿no? Conversaciones difíciles que no solamente es pensar qué es lo que vamos a decir, sino desde dónde vamos a decir lo que decimos. Y a mí me gusta mucho traer una definición, de un autor, de un profesor de Harvard, de negociación, ¿no? Y este autor nos invita a pensar en las negociaciones difíciles como esa interacción que tenemos que tener, ¿no? Y que tenemos resistencia a tenerla porque ahí tenemos temor de las consecuencias sobre lo que se diga o lo que se pueda escuchar desde el otro lado. Entonces, este autor, que es Douglas Stone, no lo había nombrado, ¿no? Dice que una conversación difícil tiene que ver con la posibilidad de tener esta conversación e implica una brecha entre lo que se dice y lo que se piensa y lo que se siente realmente. Y a menudo tiene que ver con, bueno, a menudo no, siempre en realidad, tiene que ver con las emociones que sentimos en el momento o previamente al momento donde vamos a tener esta conversación difícil. Emociones que vamos a conversar en esta clase sobre cómo gestionar estas emociones, ¿no? Bueno, ahí estamos compartiendo pantalla, todavía no se comparte. No sé, Luz, si tenés algo más vos antes de pasar a esto de los bloqueos conversacionales. Si querés compartir, Caro, Dale, voy compartiendo compartirlo. yo. Bueno, Sí, yo me pensaba respecto a esto, ¿no? Porque uno puede definir eh, cuáles serían, ¿no? Algunas de las conversaciones difíciles, pero yendo a la clase que vimos, ¿no? El poder del lenguaje, ¿no? Y de los juicios que hacemos, ¿sí? Lo difícil, en realidad, lo podemos tomar como un juicio, y entonces dependerá de cada observador y de quién interprete esa situación, esa conversación, qué tan difícil representa para cada uno. Y acá es donde viene también, bueno, cómo cada uno percibe el poder, ¿sí? Cómo cada uno percibe su confianza o su determinación a la hora de abordar determinadas conversaciones, ¿sí? Bueno, con lo cual, digo, no podríamos tener una lista de conversaciones difíciles, porque lo difícil en realidad lo va a poner justamente cada observador de la situación, ¿sí? Hay algunas que podemos encontrar en la diaria, ¿no? En las organizaciones, que es, bueno, cómo abordamos un conflicto, ¿sí? Muchas veces lo que se genera en estas dinámicas es que se evitan justamente las conversaciones por la creencia, ¿no? De alguna consecuencia mayor, por, bueno, creer también, ¿no? Que el otro va a tener determinados pensamientos sobre mi rendimiento, sobre mi forma de ser y demás. Eh, lo importante es entender que cuando hay alguna situación que merece tener una conversación aún difícil, ¿sí? El hecho de postergarla, evitarla, minimizarla, lo único que hace es arrastrar el problema. Eh, entonces, creo que acá es donde viene un atajo mental, ¿no? En realidad un mecanismo de defensa del yo, desde la psicología lo podríamos ver, ¿sí? Que es esta conducta evitativa, ¿no? Lo evito porque me incomoda generar esa conversación en ese momento, pero al evitarlo, en realidad no me quedo en un lugar mejor, no la paso mejor, arrastro esa conversación, bueno, por el tiempo que justamente no diga lo que tengo que decir. Entonces es interesante, bueno, ver de qué manera cada uno encuentra estrategias,
¿sí? Y como decía Caro, y lo que vamos a ver hoy, ¿no? Bueno, gestionando emociones de manera inteligente, cada uno con su propia estrategia, porque no podemos tener una fórmula para todos igual, ¿no? Y bueno, puede generar conversaciones más efectivas en sus espacios de trabajo. Claro. Sí, y en esto, ¿no? Que traías recién, Luz, ¿no? Que comentabas, esto de ir postergando las conversaciones difíciles o estas conversaciones complejas de abordar, ¿no? A mí me recuerda también, hay un autor que es Simon Sinek, que trabaja mucho sobre management y fundamentalmente sobre liderazgo, y Simon Sinek trae esto de que las conversaciones difíciles no pueden ser, no pueden ser dejadas de lado, ¿no? Porque básicamente el líder tiene uno de los roles fundamentales del líder, es la protección de su equipo de trabajo, ¿no? Es el cuidado de su equipo de trabajo. Y el postergar una conversación difícil lo que hace ni más ni menos que es resquebrajar la confianza con el equipo, ¿no? Porque aparece cuando tenemos que abordar situaciones, o el líder tiene que abordar situaciones, y las va dejando así como de lado, y que, ¿no? Y fingiendo demencia, como se dice ahora, o haciendo como que nada pasa. Y en este sentido, el resto del entorno ve que está sucediendo este conflicto, que no es abordado por el líder, y eso termina generando este resquebrajamiento de la confianza. Entonces, más allá de lo incómodo que sea establecer una conversación de estas características o abordar una conversación de estas características, creo que es necesario y fundamental para el desarrollo de los equipos y para el logro de los objetivos que tenemos como líderes y que tienen las organizaciones, ¿no? Sin lugar a dudas. Otro de los puntos de conversaciones difíciles que tienen que ver con temas que hemos trabajado, ¿no? En clases anteriores, es el feedback en relación al bajo rendimiento. Sí, es algo difícil, ¿no? De encarar, decirle a alguien que no está cumpliendo, ¿no? Con las expectativas, ¿sí? Del puesto, de determinado proyecto, ¿no? En relación a los objetivos planteados, ¿sí? No es una conversación sencilla decirle al otro esto. Ya la clase que viene vamos a ver también cómo encarar, ¿no? Como formas de encarar este feedback. Pero traigo un ejemplo, ¿no? De una paciente que me contaba, ¿no? Cómo le buscaba la vuelta en estos momentos, porque tiene cada 3, 4 meses estas reuniones de feedback con su equipo de trabajo, y entonces elige, ¿no? Un estilo diferente para cada colaborador, ¿no? Porque entiende que para algunos es más fácil el cara a cara, para otros es más fácil tener una conversación en forma virtual, ¿sí? Para otros salir de la empresa para poder tener esta conversación, ¿sí? Y bueno, eso creo que son, ¿no? Formas también empáticas, ¿no? De generar este tipo de conversaciones difíciles para que el otro esté en una mayor apertura. Porque a nadie le gusta, ¿no? Que le digan, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Mejor, ¿no? Porque termina también poniéndonos en un lugar de incomodidad, ¿no? De aprendizaje, que siempre implica movimiento, ¿sí? Tengo que salir de lo conocido para ir a aprender un poco más. Bueno, entonces, el hecho de poder generar, ¿no? Un contexto, ¿sí? De apoyo, de seguridad, ¿no? Traigo el término de seguridad psicológica también, ¿no? Generar un espacio en donde podamos tener una conversación abierta, sin miedo, ¿no? Al juicio, al castigo, a que un error determine, ¿no? Ponga una etiqueta en alguien, ¿no? Esa posibilidad de decir, no sé, me equivoqué, de qué manera lo podemos solucionar esta situación y demás. Entonces, bueno, parte de las conversaciones difíciles está presente a diario en las organizaciones, porque, bueno, también, en el esquema de las evaluaciones de desempeño que se pueden dar en cada organización, cada una frecuencia determinada, por ejemplo, en lo que son gestión de proyectos, en cualquier reunión de retrospectiva para ver cómo va, ¿no? Va caminando un proyecto, se tienen que dar este tipo de conversaciones, ¿sí? Para tenerlo en cuenta y para buscar la estrategia. Sí, claro. Totalmente. Otro tipo de conversaciones difíciles que podemos tener es negociar los plazos, ¿no? A veces esperamos nuestras expectativas o las expectativas incluso de los CEOs o nuestros líderes
o de repente los dueños de organizaciones, los plazos que nos imponen o los que nos solicitan a veces terminan siendo irrealistas, ¿no? Como dice acá en la diapositiva. Y esto tiene que ver también con esta renegociación. Estas conversaciones difíciles a veces las tenemos que dar también no solamente con nuestro equipo de trabajo, sino también con nuestros jefes. Entonces, cómo abordar esta conversación difícil también es muy importante poder tener las herramientas para renegociar. Y ni hablar de cambios de estrategias, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con cambio de culturas organizacionales cuando se trata de cambios de estrategias o cambios de rumbo dentro de la organización en términos de estrategias productivas o el cómo vamos a hacer tal cosa a partir de ahora en esta área o en otro lugar. Entonces, esto que tiene que ver con las conversaciones difíciles que vamos a abordar en esta clase creo que es fundamental que, bueno, las herramientas que se van a llevar. Y en estas conversaciones difíciles, ¿no? Pensamos que tenemos algunos obstáculos internos o externos que bloquean la posibilidad de comunicarnos efectivamente. Y cuando hablamos de obstáculos, ¿no? Nos referimos a tres principales. Vamos a tomar acá tres obstáculos principales que tienen que ver con esto que nos genera empezar una conversación difícil o generar una conversación difícil. Algo que quiero rescatar, que después seguramente lo vamos a retomar, es en este ejemplo que traía Luz de su paciente, ¿no? Fíjense ahí cómo aparecen dos cosas, se me ocurrieron, ¿no? Cuando le escuchaba a Luz en este ejemplo de esta paciente que buscaba cómo dar esta conversación difícil con cada uno de sus colaboradores, y que decía, ¿no? Con cada uno tengo una conversación distinta, o en un entorno distinto, y esto tiene que ver con aquella teoría de liderazgo situacional que vimos en la clase número 1, ¿no? De comprender como líder cuál es la necesidad de cada uno de los que forman parte de mi equipo y cuál es el nivel de madurez también que tiene cada uno de los miembros de mi equipo y en función de eso los voy abordando. Y por otro lado, ¿no? Escuchaba esto que trae a Luz y digo, bueno, lo importante, ¿no? De encontrar y de contextualizar esa conversación, ¿no? De buscar y de generar un contexto adecuado para dar esa conversación. Esto seguro que lo retomamos dentro de un ratito, pero me quedo con estas dos cosas también del ejemplo. Volviendo a los obstáculos, ¿no? Entendemos que hay tres grandes obstáculos, o al menos eso es lo que vamos estudiando desde este lugar, ¿no? Uno de estos obstáculos tiene que ver con el miedo, ¿sí? El miedo como una emoción que nos termina alertando al respecto de todo lo que tiene que ver con estas conversaciones difíciles. Nos termina alertando ante situaciones amenazantes, ante esto de que, bueno, ¿qué va a pasar cuando de esta conversación? ¿Cómo va a ser escuchada? El temor que se viene a representar en un rechazo, en un miedo a equivocarse. Muchas veces aparece incluso el miedo como la posibilidad de perder mi lugar, ¿no? El qué va a pensar el otro. Todas estas conversaciones internas que aparecen antes de esa conversación difícil, que aparecen en nosotros como una forma de bloquearnos, ¿no? De generarnos esa sensación. No sé, Luz, ahí vos si querés aportar sobre estos miedos. Después vamos a retomar esto del miedo, ¿no? Sí, si querés pasar a la siguiente diapo, Dale. Caro, ahí ya lo tenemos Dale. y lo profundizamos. Sí, bueno, Espérame, esto es algo muy ahí vamos. frecuente también que se escucha en la práctica, que se ve, ¿no? Y se trabaja, ¿no? También desde el coaching de equipos, desde diferentes lugares y abordajes, sí, esto está muy presente. El hecho de generar, de tener una conversación difícil, puede generar temor al rechazo. Todos nosotros, ¿sí? Como seres humanos, somos seres sociales, ¿sí? Y nos importa pertenecer, ¿no? Y sentirnos que pertenecemos a grupos, ¿sí? Buscamos ese sentido de pertenencia, ¿sí? Inevitablemente en nuestra condición de humanos, ¿sí? Con lo cual, bueno, acá aparecen, y esto tiene que ver con las interpretaciones que hacemos de la situación, de las consecuencias, que es lo que trabajamos el otro día, cómo el lenguaje determina la emoción y por ende la forma en que yo me comporto, ¿sí? El miedo al juicio también está muy presente en cuanto a que el otro me juzgue como, bueno, incompetente, insensible, ¿sí? Bueno, que no soy capaz de
que no estoy a la altura, esto también se escucha bastante, ¿no? Me da miedo no estar a la altura si yo planteo y digo tal cosa, ¿no? Si yo digo, a ver, esto me parece confuso, ¿no? Quizás el otro diga, bueno, esta no entiende nada. Bueno, y cuando yo genero este tipo de conversaciones internas, ¿sí? Probablemente, ¿no? Lo que yo haga es no decir nada, no compartir nada mi opinión. El miedo al equivocarse también está presente en todo esto, a la pérdida del control. Esto es cuando anticipamos también la posible reacción del otro, y esto está también en nuestra mente, ¿sí? A menos que tengamos suficiente evidencia de cómo el otro actúa ante determinadas conversaciones, ¿sí? Muchas veces no está bien fundamentado, ¿no? Trayendo lo que trabajamos la clase 3, ¿sí? Y bueno, en la pérdida de estatus, de poder, también, bueno, hace que este tipo de conversaciones por ahí se posterguen o no se hagan nunca, ¿sí? Bueno, todos estos miedos que están presentes. Importante trabajarlo. Ahora en un ratito vamos a ver a qué responde cada una de las emociones, ¿sí? Y vamos a profundizar en cuál es el significado del miedo, que es muy importante también tenerlo en cuenta, porque si nosotros comprendemos el significado de las emociones, podemos anticipar estrategias, claro, para poder gestionar nuestras emociones de manera más inteligente, que esto se trata. Totalmente, totalmente. Bueno, otro de los bloqueadores, ¿no? De los obstáculos que vamos a encontrar dentro de este inicio, de este pensar en una conversación difícil, tiene que ver con estas emociones que no podemos reconocerlas, o estas emociones no reconocidas. Emociones no reconocidas que tienen que ver con algo que sí vamos a ver en la clase que viene, que es cómo nuestro autoconocimiento, ¿no? Cómo vamos a conocer nosotros lo que vamos sintiendo, y que tiene que ver con una de las habilidades más importantes, desde mi punto de vista al menos, que tenemos que tener los líderes, que es la inteligencia emocional. Estas emociones no reconocidas tienen que ver con enojo, con frustración, con culpa, con ansiedad, ¿no? Y cada una de estas emociones aparece, ya lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Aparecen a decirnos algo, aparecen a mostrarnos algo, ¿no? Y cómo abordamos cada una de estas emociones no reconocidas, primero reconociéndolas fundamentalmente, ¿no? Pero después, ¿qué hacemos cuando reconocemos esta emoción? ¿Cómo la vamos abordando? Y estas emociones no reconocidas tienen que ver con la posibilidad de que no nos pase esto, que no nos anule la escucha activa, que no produzca que distorsionemos el mensaje, el que decimos y el que también escuchamos, ¿sí? Y además nos permiten que podamos tener esa conversación difícil de manera efectiva con los resultados que buscamos. Estaba pensando, ¿no? En esto de las emociones no reconocidas, cuántos líderes de equipos no gestionan bien, ¿no? Toda la situación de la presión extrema, sobre todo en un mundo tan sobreestimulado, ¿no? En donde, bueno, aparecen proyectos, ideas nuevas, ¿no? Con esto a veces, ¿no? Una mentalidad ágil, en realidad terminan complicando a veces, ¿no? La diaria, ¿no? El hecho de genera caos a veces, ¿no? El hecho de estar en tantos lugares y querer abarcar tanto, y qué importantes son los espacios de trabajo personal, tanto espacios de terapia como espacios de coaching, para poder hablar de estas cosas, de estas conversaciones que nos aparecen, de cómo estamos gestionando las situaciones, de poder encontrar puntos de vista diferentes, de poder ordenar lo que nos pasa, ¿sí? A través de la palabra. Porque es como decimos, si no reconocemos a qué responde este enojo, por qué siento frustración, qué es lo que me está dando culpa, estados de ansiedad que muchas veces necesitan medicación. Conozco muchos líderes que en empresas en donde no se gestiona bien, en empresas con cultura más ansiosa, como me gusta decir a mí, o me gusta verlo, a veces no, cuando no se ponen en palabras realmente, esto que decíamos, no se tienen estas conversaciones de estos plazos irrealistas, es todo para ayer, ¿no? Todo tenemos que cumplir todo. Hay mucha gente que termina en tratamientos o carpetas, ¿no? Médicas, o con licencias, ¿no? Por una mala gestión de las emociones, ¿no? Hay
alguien decía, no me acuerdo quién, pero que todo lo que se calla se pudre adentro, ¿no? Y en definitiva, si desde el punto de vista, por ahí mirándolo desde la psicología, aparece, ¿no? Todo esto no dicho de diferentes formas, ¿sí? Muchas veces a través de síntomas. Entonces, muy importante este trabajo de reconocimiento emocional para la posible gestión, ¿sí? Y poder, bueno, generar estrategias más efectivas de afrontamiento de diferentes situaciones, bueno, para pasarla mejor, ¿no? Para poder resguardar nuestro bienestar emocional. Totalmente, totalmente. Bueno, y como tercer, voy a pasar la diapo, como tercer bloqueador o tercer obstáculo que nosotros pensamos y que existe dentro de las conversaciones difíciles, tiene que ver con las suposiciones. Y las suposiciones, a mí esto me encanta, ¿no? Porque las suposiciones es esa conversación interna que tenemos, ¿no? Todo lo que vamos pensando antes de tener esta conversación, esos pensamientos, ¿no? Esa conversación, ese diálogo interno que tenemos que muchas veces termina siendo nuestro peor enemigo, al fin y al cabo, ¿no? Estos pensamientos. Interferencias no verificadas, ¿no? Dice acá la licenciada en psicología, que después les va a explicar ella, lo de las interferencias no verificadas, pero que tiene que ver con esos pensamientos que nos terminan haciendo muchas veces abortar esa conversación, nos terminan haciendo cambiar de idea, esto que pensamos, ¿no? ¿Y qué va a decir? ¿O qué va a suponer? ¿O cómo nos va a contestar? ¿O si me contesta tal cosa, voy a reaccionar de esta manera? No, mejor no la tengo, no. Bueno, al final llegamos a la organización, tenemos que tener la conversación y decimos, no, mejor no la tengo, la dejo para mañana, y así empezamos a procrastinar estas conversaciones que terminan volviéndose una bola de nieve y perjudicando nuestro bienestar y nuestra gestión también como liderazgo, ¿no? Y acá te lo dejo a vos con todo esto de la profecía no autocumplida, Luz. No, bueno, sí, que esto en realidad es la base de los estados de ansiedad, ¿no? Digo, de la ansiedad de la buena y de la no tan buena, la que me limita, ¿no? Y la que llega a generar trastornos, ¿no? De ansiedad y que me paralizan. Tiene que ver las diferencias no verificadas con esto, ¿no? Todas las ideas el cuento que me cuento cuando no tengo la información, ¿sí? Nuestra mente no tolera la incertidumbre, ¿sí? Entonces me empieza a contar historias, ¿sí? Caro, mi líder, me llama a una reunión y como no sé para qué va la reunión, entonces yo empiezo a hacer suposiciones. Seguro que hice algo malo, seguro que me va a llamar la atención por esto, porque la vi que estaba con el director de la empresa, entonces seguro, ¿no? Hay alguna reestructuración y me van a sacar de este lugar y me van a ofrecer otro puesto, ¿no? Empezamos a recortar información, porque nunca vemos la película completa, entonces sesgamos todo esto que vivimos de las situaciones, recortamos, ¿sí? Y generamos, ¿no? Estos cuentos para confirmar las creencias que vamos sosteniendo, ¿sí? Entonces yo sostengo que esa reunión va a ser, ¿no? Yo creo que va a ser para llamarme la atención, entonces voy a ver toda esa información que confirma lo que yo pienso, ¿sí? Bueno, las profecías autocumplidas en realidad tienen que ver con esto, ¿no? Con generar estas historias, ¿sí? Actuar en consecuencia. Y en realidad a veces es mejor, ¿no? Le digo que no puedo tener esta conversación para poder evitar, ¿no? Esa situación, termino generando todo mi comportamiento alineado a eso que quiero y, bueno, termino reforzando en realidad la creencia que tengo. Es importante trabajarlo, en realidad buscar información. Cuando uno busca información, termina tomando mejores decisiones. Decisiones conscientes a partir de la información disponible. Si no la tengo que buscar. Si yo no sé y a qué va algo, en vez de quedarme suponiendo una semana, que nos veíamos con Caro y que siempre decimos qué feo cuando te llaman a una reunión un viernes a la tarde y te dicen el lunes te quiero ver a primera hora. Tremendo, cuánta maldad, ¿no? Claro, un acto de maldad de alguien, ¿no? Bueno, eso sí o sí dispara ansiedad, ¿sí? Más, menos, depende también cada uno, pero bueno, estas suposiciones es como dice acá, impide el verdadero encuentro con el otro, ¿sí? También digo, tiene que ver, un líder a veces dice, bueno, no le voy a dar este determinado desafío a
fulanito porque fulanito no es capaz, ¿sí? Entonces nunca abre la conversación y en realidad lo termina dejando fulanito en ese lugar cumpliendo lo que dice, ¿sí? Entonces, si no le da lugar a fulanito para demostrar que puede, nunca va a poder cambiar esa creencia. Ahí es donde estamos alineados y generamos estos juicios como verdades absolutas y terminamos cumpliendo lo que creemos. Sí, así que a tener en cuenta porque nuestra mente es muy peligrosa cuando empezamos a generar bueno, tanta conversación, tanta historieta. Tanta conversación, tantos juicios, ¿no? Y cómo también voy acortando las posibilidades que tiene mi equipo en esto de las creencias que tenemos. No le voy a dar tal trabajo a fulana porque no lo va a cumplir o lo va a hacer mal, ¿no? Entonces de repente, y después voy a tener yo el doble trabajo de explicarle otra vez, poder supervisarla, ¿no? Entonces, no, mejor no, y le corto las posibilidades a esa persona que puede tener un gran potencial, ¿no? Dentro de mi equipo de trabajo, que seguramente lo tiene el potencial dentro de mi equipo de trabajo y que es, y en esto me cargo como líder muchas veces, ¿no? Y se los transmito a ustedes, proyecto en ustedes también, digo, esto, la responsabilidad del líder en realidad, ¿cuál es? Es encontrar el potencial de cada uno de los colaboradores para que ese equipo funcione con todo lo que tiene que tener en términos de individualidades potenciadas para que sea un equipo, ¿no? Y donde todos aporten desde ese potencial. Entonces yo creo esto, que no le voy a dar a fulano y termino recargando siempre a otra persona porque considero que es más efectivo o lo que fuese, termino con esto de la profecía autocumplida, así tal cual como lo explicaba Luz. Bueno, y ahora nos vamos a invitar a ver un video, voy a dejar de compartir un ratito, ahí Luz se congeló, ahí va a volver seguramente, no. Entonces la idea es que, bueno, compartirles un video. Este video que habla justamente de conversaciones difíciles y de repente también trae algunas estrategias para abordarla, después las vamos a conversar, es de Fred Kaufman. Fred Kaufman es un coach especialista en management, es argentino, vive en Estados Unidos, tiene una consultora en Estados Unidos y bueno, y es muy reconocido, ¿no? Tiene libros muy reconocidos también. Vamos a ver el video, voy a compartirlo, esperen que lo voy a poner desde el principio. ¿Ah? Yo me voy a apagar cámara cuando se comparte el video para que no haya interferencia, pero voy a estar acá por cualquier cosa. Bien, vamos a ver acá. Ahora voy a esperar un ratito que comparta por acá. Bueno, si quieren conocer más de Kaufman tiene mucho video en redes, así que seguramente ahí lo van a poder escuchar. Bueno, vemos el video y después volvemos. You're in a meeting and your colleague says something and the thought assaults you. What a stupid idea! What do you do then? You want to be honest and you want to be respectful. If you're honest and you speak your mind, it's not going to work very well. Telling your colleague that that's a stupid idea is likely to upset him and not generate a good working environment. On the other hand, if you're respectful, saying, that's really interesting, well, you know that's not true. You don't think that's really interesting. You think that's a stupid idea. So how can you combine these two things? How can you be honest and respectful when you think that the other person said something stupid? You and your partners have to communicate in order to collaborate. Without creating a common informational environment, it's impossible to decide what to do, how to analyze the situation, who is going to take care of what, and then things will not get solved. Being able to share what's true for you and listen what's true for the other is the foundational step of a good working relationship, an effective working environment. The problem is that many of the thoughts that we have, the truths that we have to share with other people are quite toxic. They are likely to upset other people. So then, because we know that, we hold back. We withhold our truth and we say something that we think is going to please them. But by pleasing them, we hide a very important part of the problem that needs to be solved. So that's likely to lead to frustration.
this creates a real dilemma because you cannot choose your thoughts. So the truth of what you think is just there. If you think the idea is stupid, that's what you think. You can't change it. But if you say it's stupid, then you get in trouble. And if you don't say it's stupid, and you say it's interesting, you also get in trouble. So how is it possible for people to collaborate without upsetting one another when this dilemma affects all of us? We're going to look at these situations that are likely to end in destruction of relationships, ineffectiveness, bad feelings, just a whole mess that starts with the inability to speak and listen to each person's truth. By the end, you'll be able to turn the most difficult conversations into constructive dialogues. The transformation of a difficult conversation into a constructive dialogue has 3 steps, 3 skills that you have to master. The first one is learning how to listen. There's a special way to listen that has to be learned. The second is learning how to inquire, not only to understand what the person says, but why does the other say what they say? What do they think that leads them to say what they say? And the third is to express, to speak your truth in a way that the other person can hear without reactivity. The language of the knower, it's always you language or it language. It's second or third person. You are an idiot. It is wrong. This is the wrong way to go about it. That is ugly. You see, it's always second or third person, dangerous. The language of the learner is always first person. I don't understand. I don't see how your proposal is going to help us accomplish our goal. See, I language is not just nice. It's not, oh, that's really interesting. No, I language speaks your truth, but does it respectfully because you're allowing for the fact that perhaps the other has an answer. So when I say, I don't understand how that is going to lead to the result that we're pursuing, you may have a good answer. And I'm not committing that your answer is wrong. I'm simply saying, at this point, I don't know, and I'd like to find out. This works either way. If you don't have an answer, then you have to acknowledge you don't have an answer. And if you do have an answer, and I like your answer, then I can say, oh, I didn't understand first, but now that I understand, I really like your proposal, let's go with it. So it's very flexible when you express your truth in a humble way. When you express, you follow the same 4 steps that you follow when you were inquiring. What do you think? Why do you think what you think? What's important to you? And what do you suggest to do about it? So now imagine that the person is asking you these questions. And you express, here's what I think. Here's why I think what I think. This is my evidence. This is my logic. Here's what's really important to me. And finally, this is what I suggest we do about it. See, that's always respectful because you're never imposing your truth as the only truth. That's what creates the conflict. Not that you think something different than the other person, but that your thought has to exclude the thought of the other person, and there's no way to integrate. So by speaking in first person, you can be honest and you can be respectful because you're humble. How do you turn then a difficult conversation into a constructive dialogue? First, the step 0 is to become a learner. Stop being a knower and take the position of humility of the learner. After you've done that inside yourself, you listen. You pay attention and you let the other person know that you're really listening to them. Second, you ask them, why is it that they think what they think? And you get into the process of their thought. Not just the finished product, but the process of creating that product in their mind. And third, you express your truth honestly and respectfully. Bueno, interesante volver a lo que hablamos de lo que es escucha, que trabajamos la clase anterior también, ¿no? Para poder trabajar en estas habilidades a entrenar para tener, mejores conversaciones, ¿sí? Y Totalmente. conversaciones más efectivas. Sí, y acá Kaufman también, ¿no? Comparte algo que desde mi perspectiva, y en esto creo que seguramente coincidimos con Luz,
¿no? Tiene que ver con un valor del liderazgo, que es la humildad, ¿no? Como cuánto pesa la humildad en el liderazgo, digo, ¿no? Este valor tan importante que también tiene que ver en cómo nosotros nos posicionamos desde este lugar de aprendiz, ¿no? Y de aprendiz humilde, desde el lugar del que no sé, no conozco, entonces voy a preguntar, voy a indagar y voy a escuchar para poder también abordar esto que estamos conversando hoy sobre justamente estas conversaciones difíciles. Bueno, seguramente les va a sumar mucho este video y va a haber ahí algunas preguntas o algunas cuestiones que les gustaría profundizar, que lo podemos profundizar o podemos conversar en la clase que viene, en los primeros minutos de la clase que viene, podemos retomar algunos conceptos que estamos vertiendo en esta clase. Vamos con estas emociones, ¿no? Que decíamos antes, que aparecen y cuál termina siendo el significado de cada una de estas emociones, el significado adaptativo de cada una de estas emociones. Bueno, en primer lugar, entender que todas las emociones son válidas, que, bueno, como les decíamos, tienen significados. Las emociones tienen una función adaptativa, ¿sí? Por supuesto está en cómo escala el nivel emocional, la cual me permite responder, ¿no? Ser funcional al objetivo que tengo, o dar una respuesta no adaptativa, disfuncional, que me limite ante determinadas situaciones, ¿sí? En cuanto a lo que son las conversaciones, ¿sí? Las conversaciones difíciles y este tipo de comunicaciones, el miedo, en realidad, a ver, primero el significado del miedo tiene que ver con una desproporción, ¿sí? Entre lo que considero una amenaza, que en este caso podría ser tener una conversación difícil con un compañero, con mi jefe, con mi líder, ¿sí? O como líder con mis colaboradores, ¿sí? Hay una desproporción entre esto que yo considero una amenaza y los recursos que creo que tengo para poder hacerle frente. Entonces, acá hay un punto importante dos cuestiones importantes para desglosar. Primero, ¿qué es lo que yo considero una amenaza? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Sí? ¿Cuál es el juicio que yo genero? Y cuáles son las consecuencias que yo me imagino de esa conversación, ¿sí? Y por el otro lado, ver, bueno, ¿cuáles son mis habilidades? Bueno, puedo generar una conversación desde la empatía, preguntarle al otro cómo se siente. Bueno, empezamos a ver, ¿no? Las habilidades que tenemos a la hora de comunicarnos para poder minimizar justamente el riesgo, ¿no? De que esa amenaza realmente tenga todas esas consecuencias terribles o catastróficas que me he imaginado. Este es el significado del miedo. Entonces, cuando postergamos conversaciones, lo que hacemos justamente es seguir nutriendo y alimentando este miedo. Entonces, no tengo esta conversación, la dejo para después y sigo alimentando, bueno, todas las consecuencias, ¿no? Y la amenaza que tiene. Sí, Caro. Sí, no, y creo que lo fundamental, bueno, ya pasé la diapo, pero lo fundamental de tener en cuenta cuando pensamos en este miedo que nos produce es esto que decías antes, ¿no? ¿Cuál es esa brecha entre lo que está en juego, ¿no? Y qué tengo yo, qué recursos tengo yo para abordar eso que está en juego, esa amenaza? ¿Y cuánto de real tiene esta amenaza también? Porque muchas veces pensamos en una amenaza y la verdad que la amenaza no es tan real como nosotros nos imaginamos. Entonces también poder pensarlo desde este lugar. No solo respecto a la amenaza, sino cuántas creencias de nosotros mismos, ¿sí? Que nos limitan, que minimizan justamente los recursos que tenemos. No voy a estar tan a la altura, no soy tan competente para enfrentar este tipo de conversación, que están alimentados por la confianza en uno mismo, la autoestima. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte ahí en cuanto, bueno, un punto importante para poder trabajar, o un tip que dejo también para trabajar en la autoestima, es ver cómo gestioné otro tipo de conversaciones de estas características. Eso hace que yo pueda tener un poco más presentes esos recursos y ponerlos sobre la mesa y ver qué me sirvió en aquella oportunidad, ¿sí?
qué fue lo mejor que hice, bueno, y cómo lo puedo traer y esto lo puedo poner a disposición de esto que necesito generar. Esa es una buena Totalmente, manera de ser conscientes también. totalmente, totalmente. Bueno, otro de las emociones que aparecen en esto de las conversaciones difíciles es el enojo, ¿no? El enojo que nos viene a mostrar cuando se traspasa un límite, cuando se traspasa un valor, una creencia también que tenemos nosotros muy arraigada y que de repente no nos damos cuenta ni siquiera que es una creencia, pero sí que tiene que ver con nuestros límites, ¿no? Y en este sentido vuelvo a repetir la importancia y la necesidad de conocernos, ¿no? De autoconocernos, conocer cuáles son mis límites en principio para poder gestionar esto del enojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando mi equipo de trabajo, un colaborador o un líder, ¿no? Traspasan esos límites y cómo aparece esa emoción? Emoción que no se puede controlar, emoción que debe gestionarse, ¿no? Porque las emociones no se controlan, las emociones aparecen, ¿sí? Y cada uno de nosotros busca la manera de gestionar esa emoción. Entonces acá cuando aparece el enojo, también pensar qué es lo que se está traspasando, cuál es el límite, ¿no? Que está poniéndose en juego, cuál es la creencia que hay ahí, mi creencia dando vuelta, ¿no? Y que provoca esta emoción para poder gestionarla, poder reflexionar al respecto de esto y poder, ¿no? Sentarnos a tener esta conversación que tiene que ver con esa emoción que apareció, pero no darla desde esa emoción. Luz, no sé si querés aportar ahí sobre el enojo. No, que el enojo también es una emoción muy frecuente, ¿sí? En las organizaciones, en los equipos, en la diaria. También hay que trabajar, el enojo también está, ¿no? Como de la mano, la emoción con la frustración. Tiene que ver también con determinadas, cómo genero expectativas también ante determinadas situaciones, ¿sí? Porque no es una cosa es el enojo en relación a un acuerdo que se transgrede, algo que no se cumple, ¿sí? Alguien que no cumple su palabra, ¿no? En donde yo puedo fundamentar también, ¿no? Mi emoción, el juicio que yo tengo respecto a esa situación, pero muchas veces hay enojos, ¿sí? o sentimientos de frustración que se desprenden de las expectativas que pongo en determinadas personas o situaciones, pero que no las conversé, están adentro mío en realidad. Entonces, bueno, yo espero, ¿no? En esta reunión que mi jefe, sí, Del aumento de sueldo. claro, o que me reconozca públicamente, ¿no? Porque a veces no ni siquiera está ligado con materia, sino con una cuestión más emocional, ¿no? Que me reconozca, que yo me quedé, ¿no? 2 semanas fuera del horario de trabajo y hice una gran investigación, o que mis compañeros, ¿no? También, ¿no? En una reunión reconozcan. Y cuando eso no pasa, en realidad, bueno, obviamente que se generan, en realidad, varias emociones, porque no van nunca solas las emociones. Es un poco de enojo, quizás un poco de tristeza, un poco de decepción, frustración, ¿sí? Bueno, lo importante es que el enojo, si aparece el enojo, me está mostrando que quizás hay algo que yo tengo que decir, que es o poner límites saludables, ¿sí? Hasta dónde, ¿no? Llega, si veo que alguien, esto también pasa, y me acuerdo por ahí de pacientes y clientes de coaching que me cuentan, ¿no? Estoy en el trabajo, hay una que habla un montón, hace que, no muestra que hace un montón, pero no hace nada, y la que trabaja soy yo, ¿sí? Entonces, se la pasa hablando con todo el mundo, diciendo que hacemos un montón de cosas, pero la que hace efectivamente, la que está sentada trabajando y generando informes y planillas, investigando, soy yo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo resuelvo esa situación? ¿Sí? ¿Tengo alguna conversación? Sí, difícil, decirle, dejá de hablar y vení, sentate conmigo, vení a laburar conmigo como laburo yo, ¿sí? O me pongo en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, aparecen un montón de cuestiones, sí, interesantes para poder verlas y ver qué decisión tomo al respecto, ¿sí? De eso. Totalmente. Bueno, y si de expectativas hablamos, ¿no? Aparece esta emoción que sabés vos que a mí no me gusta, pero que aparece todo el tiempo, que es la culpa, ¿no? Y como no me gusta, te la dejo para que vos le cuentes acá a los alumnos, ¿no? A los líderes que tenemos de alumnos de qué se trata la culpa. Bueno, la porque culpa aparece mucho.
Sí, el significado, la culpa también tiene ese significado adaptativo porque me está mostrando, ¿no? Me puede mostrar, si yo empiezo a sentir culpa, que estoy transgrediendo un principio, una norma, una ley, un valor, ¿sí? Entonces yo por ahí estoy en una reunión y voy a decir algo, pero no, pero si yo digo esto, lo voy a poner en evidencia a mi compañero, y para mí el compañerismo es un valor muy importante, entonces no lo digo porque la culpa me regula, o por lo menos regula la forma en que yo lo voy a compartir, ¿sí? Entonces, eso es una forma adaptativa, ¿no?, de sentir cuando aparece la culpa, ¿sí? El punto está, acá lo distingo, cuando tiene que ver con algo que también aparece a partir de nuestras conversaciones internas y de posibles escenarios que me imagino. Obviamente, digo, acá desde la psicología podríamos hablar, ¿no?, de cuestiones que tienen que ver con nuestra crianza y cómo internalizamos las figuras de autoridad, ¿no?, que son las que marcan y sellan este sentimiento de culpa y cómo lo trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, entender, primero escuchar qué me está pasando y qué creo que yo estoy transgrediendo si digo, hago, genero una conversación de estas características, ¿sí? Porque quizás, digo, lo que hay de fondo es revisar mi creencia, ¿no? Si yo tengo una conversación difícil con mi colaborador para marcarle un área de mejora y yo creo que eso lo va a lastimar, ¿no?, porque tengo internalizado que el error, ¿no?, es algo terrible, ¿no? Entonces yo proyecto en el otro que él lo va a tomar de esta manera, ¿no? Entonces me genera culpa, ¿no?, tener esta conversación por la creencia que yo traigo. Entonces es muy importante abrir esa conversación, ¿sí? Todo juicio que yo hago, que es la valoración de una situación, como una posible reunión, ¿no? Bueno, esta reunión va a ser terrible, un juicio que hago, quizás venga, no quizás, es así, bien, este juicio, esta valoración viene de una creencia más arraigada y reforzada a lo largo de mi vida, que es, por ejemplo, ¿no?, decirle a alguien que se equivoca, ¿no?, es algo que va a generar, ¿no?, en el otro un derrumbe emocional, por ejemplo, ¿no? Porque lo creo en mí, ¿no? Porque yo es como yo interpreto el error, ¿sí? Entonces, y esto viene, ¿no?, de determinados valores o mandatos culturales, familiares y demás. Pero bueno, para entenderlo, cuando aparece la culpa, hay que abrir ahí la conversación, es que, bueno, ¿cuál es el valor, la regla, el principio que yo creo que estoy transgrediendo o que estoy transgrediendo? Acá distinguir también el hecho, ¿sí? El hecho de lo real, claro, de la interpretación. Eso también es interesante. Totalmente. Y también, bueno, no sé, ¿no? También poder elegir, digo, porque tal vez en esto de que aparece la culpa en función de que tengo que abrir una conversación o hacer referencia a algo, ¿no? Y de repente este ejemplo que vos ponías, bueno, estoy exponiendo a mi compañero, pero también, ¿no?, hacer un análisis de esta situación y qué es lo que pesa más, ¿no? Exponerlo y de repente si realmente lo estoy exponiendo, porque tal vez esta exposición termina siendo una creencia, una suposición mía, ¿sí? O en realidad hago referencia a esto desde, como decía Postman, desde el lugar de en primera persona, desde mi interpretación, desde mi humildad, ¿no? Y pensándolo desde este lugar también. Y ahí la culpa desaparece, pero además hago un aporte significativo a ese equipo o a ese líder, ¿no? O a esa reunión donde estoy teniendo esta conversación difícil. Aparece también otra emoción, que es la ansiedad. Ansiedad que hoy, como decías recién, ¿no, Luz? Está también como muy, muy de moda. No sé si de moda es la palabra, ¿no? Pero que aparece como un estado frecuente. Sí, es el mal de la era de la tecnología de este siglo. Y que aparece esta ansiedad como una forma de la incertidumbre, ¿no? También, como no sé qué va a pasar, empiezo a imaginarme escenarios catastróficos y empiezo a generar suposiciones, creencias, pensamientos, ¿no? Y también emociones a partir de esos supuestos que yo creo que van a suceder si no hago esto, aquello, lo otro, o si no sé qué es lo que va a pasar. Y tiene que ver con esta necesidad de tener certidumbre, de tener certeza, ¿no? Cuando en realidad la certeza no la podemos tener, definitivamente. Esto, lamento desilusionarlos, no vamos a tener certezas, siempre tenemos que convivir con la incertidumbre porque la bola de cristal no la tenemos, entonces vamos a tener que trabajar sobre estas ansiedades.
Bueno, eso es Y un punto te dejo. importante para trabajar, ¿no? En la ansiedad, en esto. Digo, hay parte de la situación que enfrento que está dentro de mi control, ¿no? Pero que depende todo aquello que depende de mis acciones, ¿sí? De lo que yo puedo generar y nada, el espacio en el que puedo intervenir. Hay otra parte que no puedo controlar, ¿no? Y esa es la que genera sensación de incertidumbre. ¿Qué viene? La ansiedad, ¿no? Cuando se dispara, cuando ya sale de la respuesta adaptativa o de la respuesta normal, que es anticipar a ciertos escenarios como planes para poder afrontar esa situación, ¿sí? De manera efectiva, es cuando vamos a querer controlar lo que no depende de nosotros, ¿sí? Entonces mis conversaciones aparecen, bueno, pero si Caro me pregunta esto, le voy a responder esto, o si Caro viene de mal humor, o si tiene un mal día, ¿no? Y se plantea, ¿no? Esta situación, entonces ahí empezó a generar muchas conversaciones que no me ayudan Sí. a gestionar. Sí, sí, esto de viene de mal humor la jefa o el jefe, mejor no le decimos nada, déjalo, dejemos la conversación para otro día, porque si no, va, y ahí vamos, ¿no? Y nos pasamos todo el día o toda la jornada imaginándonos escenarios posibles. Seguimos con esto de la autorregulación emocional, que ya venimos, ¿no? Conversando y haciendo referencia a esto, que tiene que ver con justamente poder identificar qué emoción aparece para poder regularla, porque no tiene que ver con reprimir o eliminar la emoción, sino que tiene que ver con la posibilidad de poder gestionarla, ¿no? De poder regularla. Y también cómo nosotros nos observamos para poder ser conscientes de esa emoción, ¿sí? Y poder responder en lugar de reaccionar. Entonces, muchas veces conocemos estrategias, ¿no? De abordaje emocional de cada uno de nosotros. No sé, yo sé que si me enojo me tengo que ir y dar, no sé, caminar, ¿no? Un par de cuadras hasta que se me pase y reflexionar y bajar a tierra lo que está pasando y poder separar esto que decía antes Luz, ¿no? Poder dividir o poder separar el hecho de la interpretación, de mi interpretación, para poder abordar todo esto, ¿no? Sé que si estoy un día que tengo mucha ansiedad porque no sé qué va a pasar, porque tengo presentaciones, sé que ese día no tengo que tener reuniones o que no tengo que tener conversaciones con el equipo de trabajo, que me tengo que enfocar en otra cosa, ¿no? Esto que tiene que ver con la regulación emocional y que definitivamente tiene que ver con el autoconocimiento y el saber cómo yo voy a abordar las conversaciones o las circunstancias o las situaciones que se presentan. Bueno, Y el tema acá, de ¿no? Sí. perdón, no, que el tema de la Sí, autorregulación, sí. digo, es algo también que es un ejercicio diario y cotidiano, ¿sí? Para tenerlo en cuenta y tenerlo presente. El monitoreo que podemos hacer ante determinadas situaciones, salir un poco de ese piloto automático y poder hacer preguntas a ellos. Sí, Caro, disculpa. No, está. Y acá también, ¿no? Como para ir dándole un cierre, ¿no? Con moñito a la clase, ¿no? Entonces, para poder abordar esto que tiene que ver con las conversaciones difíciles, tenemos así como que fuimos detectando algunas cuestiones, ¿no? Primero y en principal, reconocer en qué situación estamos, ¿no? Reconocer y poder separar esto de si es un hecho, si esto se dio así o si en realidad es mi interpretación, si es mi juicio, si es mi creencia lo que está ahí, ¿no? Poniéndose en juego. Por otro lado, detectar mi estado emocional, detectar mi propio estado emocional, reconocer esa emoción que está apareciendo. Y también elegir con intención. ¿Qué significa elegir con intención? Elegir con intención tiene que ver con esta posibilidad de lo que veníamos charlando antes, ¿no? Saber cómo voy a abordar esta conversación. Y en el cómo voy a abordar esta conversación, ¿sí? Es elegir cómo voy a abordar, elegir desde dónde, desde qué emoción voy a elegir esa conversación y con qué intención. Y esto de la intención a mí me lleva directamente al pensar en el para qué, ¿no? ¿Para qué necesito tener esta conversación? ¿Qué voy a obtener teniendo esta conversación? ¿Qué va a ser mejor, ¿sí? De acá en adelante para
tener esta conversación con mi equipo, con esta persona, con mi líder, ¿no? O con quien la tenga que tener. Y en este sentido, y en este reconocimiento de todas estas cuestiones que venimos conversando, bueno, elegir el contexto, elegir el lugar, elegir el cuándo, también para tener conversación difícil, prepararnos para esta conversación difícil, ¿no? Esto es de mucha importancia. No voy a tener esta conversación difícil en cualquier momento, en cualquier lugar y ante cualquier estado de ánimo mío, ¿sí? Tengo que prepararme, tengo que estar dispuesta a tener esa conversación, sin supuestos. Y sí, otra vez, ¿no? Retomo todo lo que venimos conversando en esta clase y un poco lo que traía Kaufman. Poder sentarnos hablar desde primera persona, con humildad, con escucha, ¿no? Estando en apertura para escuchar también lo que el otro trae, ¿sí? Y poder hacer un ida y vuelta en esto que tiene que ver con la conversación. Luz. Sí, pensaba en esto, ¿no? Chequear la disponibilidad del otro, ¿no? Y también cuando yo, si soy yo el que propongo esa conversación difícil, ¿sí? Justamente trabajar en qué tan abierto estoy a escuchar el punto de vista del otro, ¿sí? Eso también es interesante tenerlo dentro de este diseño, ¿sí? De conversaciones que se genera a la hora de abordar una comunicación de estas características. Totalmente. Esto que tiene que ver con la escucha activa, ¿no? Tener apertura. ¿Cuántas veces, no sé, si se pueden pensar en sus prácticas de liderazgo, ¿no? ¿Cuántas veces con esta apertura de escucha pudimos obtener información de un colaborador, nuevas ideas disruptivas, puntos de vista distintos que nosotros no estábamos teniendo en cuenta? Entonces tiene que ver también con esta posibilidad de escuchar, ¿no? Con esta disponibilidad de escucha hacia el otro y que hace de que estas conversaciones lleguen a ser efectivas y tengan el resultado que se espera que tengan estas conversaciones, ¿no? Que sean en la búsqueda de mayor confianza, mayor productividad y además que sean efectivas. Y como para cerrar, una frase, ¿no? Que tiene que ver con este autor, que fue quien es uno de los que trae esta teoría de liderazgo situacional. No hay un estilo único de liderazgo que funcione siempre. Liderar es saber leer el momento y responder de forma adecuada. Bueno, me parece que como cierre de todo lo que venimos hablando, no tengo mucho más para agregar a Kendra. No sé, Luz, si querés agregar Sí, algo no, más. no, adelantar lo que vamos a seguir trabajando, que tiene que ver con este mundo emocional, con estilos de liderazgo resonante, para poder tener más herramientas, ¿no? Porque en esta frase de liderar es saber leer el momento y responder de forma adecuada, justamente está todo el trabajo en este mundo emocional, ¿sí? Y en elegir y diseñar las formas que yo tengo de comunicarme en cada contexto, ¿sí? En cada circunstancia dentro de mi cotidianeidad. Así que bueno, los esperamos para seguir compartiendo y seguir sumando en la próxima clase. Totalmente. Próxima clase, entonces tenemos liderazgo resonante, el líder resonante, inteligencia emocional. Bueno, vamos a ver varios conceptos que tienen que ver con la gestión emocional y con el autoconocimiento y que son fundamentales a la hora de poder trabajar desde nuestro liderazgo que sea más efectivo y más eficiente. Bueno, muchas gracias por la escucha. Gracias, Luz. Nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Adiós.